Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. En este nuevo vídeo os hablaré sobre cómo crear iconos desde Illustrator, una aplicación que se encuentra dentro de la suite de Adobe. Esta es de pago. Más adelante quizá os introduzca otras herramientas gratuitas. Os hablaré de cómo podéis instalarla, de cómo podéis probarla, generar un nuevo documento, qué herramientas se encuentran dentro de esta aplicación y cómo podéis hacer vuestras guías y vuestros iconos que después añadir a vuestros informes. Empezamos. Como os comentaba, vamos a ver cómo generar nuestros propios iconos con Illustrator, que es de la suite de Adobe. Más adelante, en futuros vídeos, os enseñaré otras herramientas gratuitas para que podáis hacer esto mismo. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo la web de Adobe. No me pagan nada, importante. Simplemente es que comencé con Photoshop, después me fui introduciendo más en el mundo del diseño vectorial y bueno, y aprendí con Illustrator. Así que por eso os enseño esta herramienta. Vale, ¿qué vemos aquí? ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos... Bueno, tiene prueba gratis, nunca lo he probado. Mirad, vamos a ver. En vivo y en directo, podemos probar. Vale, Adobe Stock, pero la que nos interesa sería Illustrator, ¿vale? La que tenéis aquí a la derecha. Yo tengo mi cuenta. Al instalarlo, pues en mi caso, como tengo la suite de Adobe, tendría aquí las herramientas, tendría la aplicación de Illustrator y la podría abrir. Ya la tengo por aquí abierta, este es un ejemplo, ahora lo ocultaré un poquito porque lo que quiero es enseñaros qué tendríais que hacer. Vale, tendríamos que generar un nuevo documento. En mi caso, aquí tenemos 600 píxeles por 600 píxeles, que es el tamaño del documento. Bueno, el documento de la mesa de trabajo, perdonad, porque como veíais en la anterior imagen, lo que tenemos es un lienzo muy grande, como una ventana muy grande, en la que se sitúan mesas de trabajo, esos recuadritos en blanco que habéis visto en la anterior, donde generaríamos nuestros iconos. Tenéis por aquí en la herramienta, os propone, si queréis hacer algo para móvil, pues ejemplos de cosas que podéis hacer para móvil, que han hecho otras personas, para web, de impresión. Volvamos al anterior, el que tenía para no tener que volver a poner. Vale. Aquí podéis seleccionar entre píxeles, centímetros, milímetros. Esta es la orientación en mi caso, como tanto el tamaño de anchura como el de altura es el mismo, va a ser un cuadrado y nos va a dar un poquito igual la orientación, pero en el caso de que lo hubieseis puesto cambiado, pues podréis cambiar la orientación y cambiaría la anchura y la altura. Vale. El número de mesas de trabajo que os comentaba son esos recuadritos donde podemos generar nuestros iconos, nuestros elementos. En caso de que queramos dejar sangrado, aquí podríamos especificar los píxeles para el sangrado. En opciones avanzadas, como estos iconos que voy a generar, la idea no es imprimirlos, es utilizarlo en pantallas, utilizaríamos RGB. CIMK es una escala más limitada de color que se utiliza cuando se van para temas de impresión. Cuando tenemos temas, pues eso, de si tenemos que imprimir algo, utilizarlo en web y tal, pues podemos utilizar la escala de colores más restrictiva, que sería CIMK. Vale, le daríamos a crear. ¿Qué podemos hacer? Podemos elegir la forma en la disposición de los elementos dentro de la herramienta. Yo tengo marcado aquí aspectos esenciales clásicos. Podríais seleccionar otra dependiendo para lo que vayáis a utilizar la herramienta. Si os falta alguna ventana que no os aparezca, que yo tenga por aquí, podréis venir aquí a la cinta de opciones, a ventana, y añadir las ventanas que consideréis que os hagan falta. Como veis que aquí me he puesto encima y he seleccionado una casita, pero tengo unas guías que he generado bajo en esta mesa de trabajo, que yo intento seleccionarlas
y no puedo marcarlas. ¿Cómo hacemos esto? Esto, si vamos aquí a capas, que no lo encontraba porque lo tengo por aquí, no lo utilizo mucho, lo tengo por aquí suelto. Vamos a hacerlo pequeñito. Aquí en capas, si yo oculto esto, son capas, son distintas visualizaciones o distintas formas de agrupar los elementos, mejor dicho, y de trabajar con ellos. Yo podría bloquearlo. ¿Esto qué quiere decir? Si lo tengo bloqueado, no lo puedo seleccionar. Lo mismo ocurriría con icono demo, que si está aquí, veis que me sale el lapicito con el no puedes hacer nada, porque tengo bloqueada la capa. Podría quitarle la visibilidad y podría trabajar en distintas capas, por ejemplo, para dejarme bloqueadas estas guías y no tener que estar tocando aquí. Vale. Hay distintas formas de trabajar. Para la demo lo he hecho así. Iré mejorando mi forma de trabajo también para que lo veáis y para que vayamos avanzando todos en la parte del diseño gráfico orientado a Power BI. A Power BI, y quizá os enseñe otras cosas de diseño gráfico que os puedan interesar. Vale. ¿Qué tenemos más interesante? Ahora veremos cómo generar esto. Tenemos aquí las mesas de trabajo. Si yo quisiese añadir una nueva, podría hacerlo de la siguiente manera, ¿vale? Por ahora la voy a quitar. Bueno, la voy a dejar. Y así me va a servir para enseñaros un poquito cómo generar estas guías, aunque no voy a entrar mucho en detalle. Me voy a centrar más en cómo generar ya iconos, porque al final todo es muy similar. Veréis que es bastante sencillo de utilizar. Vale, lo voy a mover un poquito y vamos a ver cómo podemos añadir elementos a esta mesa de trabajo. Aquí la mesa de trabajo yo la he dejado con el mismo nombre. Que está un poquito mal. A ver, esta la vamos a llamar camiseta. Importante darle nombre. Veis que se ha movido porque le he dado así, perdonad, aquí encima, y se mueve encima de la mesa de trabajo. ¿Cómo podemos desplazarnos? Por Illustrator. Pues podríamos seleccionar la barra espaciadora y sale una manita aquí que te permite moverte. Podríamos con Alt, que depende de la herramienta que estés, tienes que pulsar una serie de comandos o de otros, y con Alt, donde pongo la flecha, se me acerca o se me aleja, ¿vale? Ok. Bueno, voy a enseñaros qué tenemos en este panel, como os comentaba. Por aquí tenemos estas flechitas que veréis aquí, que una es de selección, que selecciona, como dice aquí, que Illustrator está poniendo descripción de cada una de sus herramientas para que sea más fácil utilizarla. Te permite seleccionar el objeto entero. Esta aquí lo que permite es seleccionar vectores de una forma, por los puntitos que veis, y moverlos como queramos. Os iba a enseñar todas, pero creo que me voy a centrar en algunas concretas y otras las iremos viendo. Esta, ¿qué permite? Porque también Adobe va incorporando un montón de herramientas y si tenemos que verlas todas, pues quizás nos tiramos todo el vídeo viendo esto. Vale, la siguiente, la de pluma. Como veis, te permite generar una figura añadiendo los vectores tú como quieras. Si damos aquí un poquito, esta me parece interesante, podemos añadir un punto dentro de una figura o quitar un punto de una figura. Texto. Aquí, las figuras que os comentaba. Tenemos rectángulos redondeados, elipses, polígonos, estrellas, destellos. Vamos a minimizar. De esto voy a pasar un poquito. Bueno, sí. Aquí podemos añadir líneas, arcos, espirales. Sí, tenemos un montón de opciones. Esta la vamos a ver en acción, pero lo que te permite es fusionar o combinar figuras, como veis ahí en lo que nos enseña. Con esto, ¿por qué voy saltando? Por lo que os he comentado, hay muchas herramientas, nos vamos a centrar en las que os voy a enseñar en este vídeo. Con esta herramienta, ¿qué podemos? Fusionar dos formas. Podemos llegar de una forma a la otra, ahora lo veréis. Lo entenderéis mejor. Cuentagotas, que te permite seleccionar un color. La manita, que te permite desplazarte, es lo mismo que si pulsáis la barra espaciadora. Aquí tenemos el color de relleno de la forma, el color del borde de la forma, aquí si es liso, si es degradado o lo quitamos. ¿Ok? Esto es un poco en general. Hay una capa aquí que va a ser
ejemplo, uso. ¿Vale? Y así no tocamos lo que hay en las otras. Y después nos la cargamos y nos cargamos la mesa de trabajo porque eso va a servir para enseñaros a vosotros cómo trabajar con esto. Vamos a hacer las guías. Porque veáis cómo, o añadir alguna figura, porque veáis cómo funcionan. Vale, yo he seleccionado el rectángulo, lo añado aquí. Si pulso con el ratón y muevo la figura, como veis no mantiene la proporción. Si pulso Shift, mantendrá la proporción. ¿Vale? Podemos añadir, si queréis, aquí. Lo he añadido, pero quiero editarlo. No pasa nada. Lo puedo mantener con la misma forma. Si me pongo encima del puntito, lo puedo seguir moviendo. Ampliando. Vamos a pulsar Control. Y esto me permite situar la figura en el vértice. Si seleccionamos el puntito, vamos a ver, vamos a cambiar. Con V podemos ir a selección. ¿Vale? Y así nos permite ponerlo muchísimo mejor. ¿Vale? Vamos a seguir adaptándolo a nuestra forma. Correcto. Si queremos asegurarnos de que lo tenemos correctamente en el lienzo, podríamos, veis que aquí aparece una serie de opciones para ubicar el objeto dentro de la mesa de trabajo. Vale, centrar y centrar verticalmente. También podríamos ver si el tamaño coincide con lo que hemos estado con la mesa de trabajo, perdonadme. Esto lo veríamos en propiedades si lo encuentro. Vamos aquí y así podéis ver cómo accedo a las ventanas. Aquí tendríamos la de propiedades. Estamos viendo que la figura que hemos añadido tiene de ancho 600 por 600, que justo coincide con la mesa de trabajo que hemos especificado. Vale, ¿qué tiene esta figura? Tiene un trazo y un relleno. Podemos quitar el relleno. Si selecciono relleno y selecciono aquí ninguno, le estamos quitando el relleno y le hemos dejado solo el trazo. Vamos a hacerlo un poquito más gordito. Para ello, aquí tenemos arriba en la cinta de opciones, podemos ver lo que había dicho, el relleno, el borde y el trazo de la figura y podemos ampliar su tamaño. ¿Vale? Vamos a cambiar el color porque este negro quizá, por ejemplo, para hacer una guía no nos serviría, nos haría falta el borde ahí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a seleccionar un colorcito gris, un poquito más claro, que no moleste tanto. Quizá yo lo voy a dejar ahora más oscuro para que podáis visualizarlo bien en el vídeo. Incluso vamos a ampliar, bueno, grosor a 5 quizá va bien. Vale, no os voy a enseñar a hacer lo mismo que tenéis de guías de la otra imagen, os voy a enseñar un poco a utilizarlo para poder generarlo. Cuadrito, vamos a añadir una línea. ¿Cómo podemos añadir la línea? Pues podríamos, vamos a ver si lo permite. No. Vamos a seleccionar aquí, vamos a seleccionar la línea, vale. Y ahora, desde el vértice, pulsando Shift, arrastramos. ¿Y qué hace este Shift? Nos mantiene el mismo ángulo en toda la figura. Vale, lo tenemos ya por aquí. Vamos a hacer lo mismo para este lado. Correcto. Vale. Ahora vamos a generar un rectángulo, un cuadradito justo en el centro. ¿Vale? Veis que no se ha adaptado al centro. No lo he puesto justo en el centro. Vale, vamos a volver a ponerlo en su sitio. Como veis, se adapta a las líneas que hemos añadido. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si queremos añadir más figuras entre medias para que se completen nuestras guías, podríamos seleccionar V, tenemos la flechita, o la flechita directamente. Con Shift seleccionamos la figura del centro y la figura exterior. ¿Vale? Tenemos las dos seleccionadas y ahora vendríamos aquí y seleccionaríamos la de fusión, pulsando una y la otra figurita. Vale. ¿Qué ha hecho esto? Como veis, ha aparecido otro cuadrado entre medias de ambos. Si ahora damos doble clic a fusión, vemos que está en suavizar color. Aquí podemos o suavizar el color en caso de que tenga color, bueno, o suavizar o especificar pasos. Aquí tenemos un paso. Vamos a añadir, por ejemplo, 2 y ver qué pasa. Vamos a ver, quitamos previsualizar y mostramos para que se vuelva a ver. Y vemos que está rellenando la figura. Lo que me llama la atención es el grosor que está cambiando. Tendríamos que ver qué grosor hemos especificado a cada una de las figuras. Vale, vamos a poner, por ejemplo, estos dos. Va bien.
Como veis, este cuadrado no es seleccionable, ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque realmente no existen. Es una fusión que ha generado la herramienta. Vamos a ver, este aquí, si pulsamos doble clic encima de la figura, nos permite editar sus propiedades. Vale, si quisiésemos trabajar con las figuras que hay dentro, podríamos hacerlo dándole a objeto. Aquí está. Vale, y ahora lo ha hecho, ya ha generado figuras y lo que hay que hacer es desagrupar. Ahora ya tendríamos cada una de estas líneas. Así veríais cómo puedo añadir figuras, ¿vale? ¿Que quiero añadir otra? Pues podemos añadir otra figurita. Podría editarle el tamaño, podría generar la fusión, podría ir jugando con esto y después bloquearlo, ¿vale? Aquí tendríamos un poquito cómo poder utilizar la herramienta, ¿vale? Para ello, para generar los iconos que hemos visto, vamos a añadir con la herramienta de elipse un circulito. Aquí, bueno, sí, podemos ver el resto de herramientas como hemos visto antes. Ahora con la de círculo la vamos a duplicar y la vamos a pegar en el mismo sitio. La estamos adaptando a las guías. Uy, ahí he generado otro circulito, no pasa nada, lo borramos. Lo seguimos adaptando y ahora vamos a hacer el interior de ese circulito. Antes de ello vamos a alinearlo bien. Vale, ya está alineado. Seleccionamos el circulito con control C. Control Shift V, pegamos el mismo circulito en el sitio, bueno, el nuevo circulito. Y ahora con Control Shift Alt podemos redimensionarlo para que se adapte, para que mantenga la posición y se adapte al centro. Ya tenemos la parte de la lupa. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo. Añadimos el rectángulo. Con la podemos ahora seleccionar los puntitos que tiene dentro. Antes hay que alinear. ¿Veis esos puntitos? Podemos seleccionar los dos con Shift y deslizar hacia adentro. Así redondearíamos el final de la forma. Seleccionamos las dos formas y las podríamos alinear en caso de duda. O, como veis, se ve un cuadradito ahí que molesta. Lo que vamos a hacer realmente es combinarlas, porque ya las habíamos alineado antes. Con esa herramienta permite combinar formas, manteniendo seleccionadas ambas. Ya tenemos nuestra lupa. La realineamos y ya tenemos la lupita por ahí. Ahora vamos a hacer el icono de casa que nos serviría, por ejemplo, como página principal de nuestro informe. Vamos a añadir, este no me va a quedar perfecto, ya aviso, pero lo iré mejorando. Es perfecto en cuanto a las guías. Yo en algún vídeo posterior os enseñaré cómo generar distintas opciones de principal, distintas opciones de filtrar, distintos iconos. Perdonadme. Vale, le hemos añadido un puntito más con la herramienta de pluma de adición, y aquí hay un truquito que es, si utilizamos la flechita, la segunda que hay, la rellena, podemos seleccionar el punto y podemos con los cursores ubicarlo más arriba. Adaptamos la figurita y ya tenemos una casa. Podríamos dejarla así, podríamos añadirle una puerta. Importante, si tenéis seleccionado un punto y le dais a alinear, se va a alinear el punto, no se va a alinear la forma. Vale, ya tenemos la casita, la podemos adaptar abajo, podemos ir jugando y vamos a añadirle la puerta. Para ello arrastramos un cuadradito como antes, lo vamos adaptando su forma, tendremos que alinear a la casa y podremos combinar las formas con el modo, con la herramienta que habéis visto antes. ¿Cómo se adapta una figura a otra figura? Pues en la opción de alinear podemos seleccionar las dos figuritas y en alinear con tenemos una opción que es la que estáis viendo ahí, que es alinear con objeto clave. Seleccionando como sale el verdecito, pues tendríamos que seleccionar en la casa para que la puerta se alinee a la casa y no sea justo al contrario.
Vale, combinamos las formas y ya tenemos nuestra casita. Aquí podríamos hacerlo un poco mejor para que se adaptase mejor a las guías que hemos... Ahora querremos utilizar estos iconos en nuestro informe. Para ello tenemos que exportarlos. En archivo, exportar para pantallas. Podemos ver las mesas, podemos seleccionar los que queremos exportar. A la derecha podemos ver en qué carpeta se va a exportar, la escala en la que lo vamos a exportar. En caso de que fuese PNG, podríamos, de la resolución, pues podríamos hacer que se duplique y que sea el doble de lo que hemos definido antes en la mesa de trabajo. Podríamos exportar como SVG para mantener el vectorial. Incluso veremos más adelante que podríamos utilizar ese vectorial para generar gráficos SVG dentro de nuestro informe. Dándole a exportar mesas de trabajo, nos exportaría estas imágenes, estas imágenes vectoriales en los dos formatos. Y eso es todo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Suscribiros al canal y cualquier duda que tengáis me lo podéis poner en comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Un abrazote a todos.